Bienvenidos a Doxa Topatoi, Gloria al Padre. Y estamos en el Evangelio de San Marcos, analizando los siguientes capítulos. Esa es la continuidad. El capítulo 10, versículos 35 al 45. Así que, para comenzar nuestro análisis a la luz de los santos padres de la Iglesia, vamos a encomendarnos a Dios diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice el texto: se acercaron Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que nos hagas lo que vamos a pedirte. Díjoles él: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu gloria. Jesús les respondió: no sabéis lo que pedís. ¿Podréis beber el cáliz que yo he de beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo he de ser bautizado? Le contestaron: sí que podemos. Les dijo Jesús: el cáliz que yo he de beber, lo beberéis, y con el bautismo con que yo he de ser bautizado, seréis bautizados vosotros. Pero sentaros a mi diestra o a mi siniestra, no me toca a mí dároslo, sino que es para aquellos para quienes está preparado. Los 10, oyendo esto, se enojaron contra Santiago y Juan, pero llamándolos Jesús así les dijo: ya sabéis cómo los que en las naciones son príncipes las gobiernan con imperio, y sus grandes ejercen poder sobre ellas. No ha de ser así entre vosotros. Antes, si alguno de vosotros quiere ser grande, sea vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida para redención de muchos. Hasta aquí, hermanos, el texto evangélico, sin duda que nos va a llenar de muchas enseñanzas, y vamos a entender el contexto de la palabra de Dios, a ver qué nos quiere decir. Bien, en los versículos anteriores, del 32 al 35, nos está explicando Jesús el tercer anuncio de la pasión, que tiene que padecer a mano de los sacerdotes, de los escribas y fariseos, que va a morir efectivamente, pero que resucitará de entre los muertos. Ese es el contexto previo al texto que estamos señalando hoy. Y curiosamente, a Santiago y a Juan les importa un comino lo que está diciendo Jesús, porque ellos se acercaron con otro tipo de peticiones. Fíjate. Y el ser humano igualmente no ha cambiado mucho sus peticiones hacia Dios. Si te das cuenta, desde aquellos años hasta ahorita, no ha cambiado en gran medida la petición, la oración a Dios. Fíjate que el ser humano, por naturaleza, ya sabemos que una naturaleza caída, el humano desea poder, desea autoridad. Y fíjate, desde los gobiernos opresores actualmente y en el pasado, pues, ¿qué es lo que tienen? Tienen a sus secuaces, los tienen a su derecha, a su izquierda, y son sus compinches, se puede decir. Incluso actualmente el Vaticano también está haciendo alarde de un exceso de poder, porque incluso se está dando excomuniones a algunas personas que pues no debería, y está silenciando a algunos sacerdotes que dicen algunas verdades que incomodan
a las élites eclesiásticas. Y pues qué lástima, ¿no? Están usando este poder, esta autoridad, pero para mal y no como las viene enfocando Jesucristo. O sea que actualmente estamos como en el pasado. La humanidad no ha evolucionado en ese sentido de la humildad y de la caridad. Muy pocos. Así que pues así es la vida, ¿no? Qué lástima, ¿no? Y los reyes del pasado, los presidentes actuales, pues tienen a sus lamebotas, claro está, que los ponen a su diestra y a su derecha, a sus cónyuges, sus amantes, a los sobrinos, a la familia cercana, a los que les hicieron un favor, y esos son los que van acaparando los puestos públicos, como en todos lados, pero Jesús no fue así, no porque se le acercaron Santiago y Juan, que en el capítulo 9 junto con San Pedro vieron la transfiguración del Señor, y Jesús no se deja llevar porque son mis aliados, son mis apóstoles, para nada, queridos hermanos, que así debe ser todo. Incluso los sacerdotes actuales, pues también se dejan llevar, ¿no? Por algunos laicos que hacen algunos abusos, ya sea litúrgicos, ya sea en comunidad, ciertos abusos de que pues no les hacen nada por lo mismo, porque pues ellos aportan económicamente, dan los temas, apoyan con víveres, mano de obra, ya sea para una construcción, ya sea para un tema, un retiro, y los sacerdotes ahí los tienen. Y hay muchos parásitos en la iglesia que pues desgraciadamente están chupando, están bebiendo de ahí mismo. Y hay algunos que, pues, qué lástima, ¿no? Se aprovechan de la situación, como en el pasado y actualmente. ¿Acaso seremos como Santiago y Juan? Antes, obviamente, de recibir el Espíritu Santo, tener esta mentalidad pagana. Hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, no vayamos a caer en este tipo de oraciones, en estas tentaciones. Incluso esas oraciones malversadas también las podemos decir pidiéndole al Señor, Señor, si tú me haces este favor, si tú me curas, si tú aquí, si tú allá, yo voy a ir a la iglesia todos los domingos, yo voy a asistir, yo te voy a enviar a mi hijo para que se bautice, nos vamos a acercar más, o sea, dándole a Dios no la gloria que le corresponde, sino buscando nuestra conveniencia, nuestro placer. Y si llegáramos a obtener el favor, pues raramente se va a cumplir la palabra, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado con esos diálogos que tenemos con Dios, esas oraciones malversadas. Y también esa oración que dice, Señor, dame trabajo, que por lo demás yo me ocupo. O sea, como si el Señor Dios nada más se encargara de ser una persona legal de derechos humanos que te va a conseguir trabajo y ya de ahí no te metas en mi vida porque ya no hay cabida para ti. Y no, Dios tiene que estar en todos los ámbitos de la vida. Señor, ayúdame a tener trabajo para mantener a mi familia y quédate con nosotros. Esa sería una oración pues muy bien hecha. Pero ahí, queridos hermanos, observemos cómo es nuestra mentalidad, cómo estamos estancados con el Señor Jesucristo, con nuestra propia persona y con nuestro propio entorno. Así es. Así que, consecuencia de esto, nos estamos adentrando en el puro yo, en el famoso yo-yo. Primero yo, luego yo, después yo, y si hay algo que sobre, yo. Y nos estamos olvidando del tú, de la otra persona, así como los apóstoles Santiago y Juan se olvidaron de los demás, les importó un comino qué les iba a pasar a los 10
apóstoles, sino ellos pidieron lo mejor. Y hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos. No nos vaya a pasar lo mismo. Tener mucho cuidado. Hay que pedir por los demás. Hay que servir a los demás. Acordarnos del tú. Incluso hay un libro muy bueno de Martin Buber, un judío filósofo, me parece rabino, no me quiero equivocar, pero habla en sus libros del yo y el tú. Buenísimo, buenísimo. Se los recomiendo ahí quien quiera, ahí la puede buscar. Bien, vamos a ver qué dicen los santos padres. Ya vimos todo este contexto, todo lo que engloba. Y Teofilacto nos dice, al cáliz y al bautismo los llama a su cruz, al cáliz como una bebida tomada dulcemente por él, y el bautismo porque por él nos purificamos de nuestros pecados. Y va en relación con la primera lectura, que es el cuarto canto del siervo de Dios, del segundo Isaías, escrito por él. Y vemos que efectivamente tiene que padecer nuestro Señor Jesucristo y se va a concretar en la cruz. Así que este cáliz efectivamente lo bebieron Santiago y Juan. Santiago que fue muerto por Herodes. Y posteriormente tuvo un suplicio San Juan, pero ya ven que salió victorioso del agua, del aceite hirviendo. Dios lo mantuvo y fue un confesor. ¿Qué es un confesor? Es aquella persona que sobrevivió de milagro o por lo que tú quieras a un suplicio y ya no lo mataron. Confiesa a Cristo antes, durante y después. Y lo confiesa después de haber padecido. Esos son los confesores que sobrevivieron al suplicio, a la muerte misma. Y este, hermanos, es el famoso cáliz. Este es el bautismo de sangre, el martirio de sangre que nos lleva al cielo. Bien, San Beda el Venerable nos dice que para llegar a lo más alto de la virtud, el verdadero camino es la humildad y no el poder. Después les propone un ejemplo para que si no les mueve lo dicho, se avergüencen a la vista de los hechos. Dice, porque aún el Hijo del Hombre no vino a que le sirviese, sino a servir y a dar su vida por la redención de muchos. Y pasa en concreto en la familia. Vamos a aterrizarlo en la familia. Porque el papá, el ser humano, el varón, el hombre, tiende mucho a querer gobernarlo todo. Esa es la tendencia masculina. Y la tendencia femenina de querer gobernar al esposo. Curiosamente, ¿verdad? Como esta locura de los géneros actuales y todo este rollo arcoiresco muy depravado, pero todo se está transgiversando de una manera colosal, pero hay que volver a la esencia. ¿Cuál es la esencia? La humildad. ¿Cómo vamos a regresar a la humildad? Como dice Jesucristo aquí en lo último, dándose él mismo el ejemplo del siervo doliente que vino a servir y a dar su vida por la redención de muchos queridos hermanos, para ti y para mí. Así que, ¿cuál es el ejemplo? Es Jesucristo. ¿Cómo hay que hacerle? Hay que ser el servidor de todos. Y qué lástima, ¿no? Que los sacerdotes pues no reflejan muy bien este aspecto, esta humildad. Por ejemplo, estás en una junta de liturgia, estás con los ministros, y rara vez el sacerdote pone sillas para la catequista, para un ministro ya grande de edad, para un niño. Rara vez, ¿eh? Si te das cuenta, están acostumbrados a que les sirvan. Incluso hay personas, ministros, catequistas ya grandes o que se creen con mucha autoridad que ya no sirven, quieren que les sirva.
y ya como que no tienen manos, tan mancos y no pueden servirse pues que en un segundo plato, no pueden servirse en un refresco porque pues no tienen manos, ¿no? Según ellos. Y hasta ese sentido, ¿no? Así que hermanos, hay que tener mucho cuidado de dónde va el servicio de nosotros. Bien, por último dice, no dijo que daba su vida por la redención de todos, sino de muchos, es decir, de los que quisieren creer. Y así es, hermanos, no es por todos, como dice actualmente el Vaticano, todos son hijos de Dios. Efectivamente, hermanos, no es cierto, sino muchos. ¿Por qué muchos? Porque son los que aceptan el bautismo mediante los papás, pero aún esos muchos bautizados, pocos son los que llevan a cabo este fiel testimonio, este cáliz, este bautismo de redención. Así que muchos de los que nos decimos cristianos católicos, híjole, nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho y a ver si salimos, a ver hermanos, a ver qué tal nos va en esta vida y en la siguiente. Así que mucho cuidadito, hermanos, mucho cuidado en no servir. Así es. Y con eso vamos a quedarnos, queridos hermanos. Podemos seguir, pero pues el tiempo no nos alcanzaría. Así que vamos a analizar, a reflexionar interiormente en dónde me encuentro, si soy un fiel servidor de Jesucristo, si sirvo a mi iglesia, si soy acomedido, si ayudo, si coopero, ya sea de mano de obra o de bolsillo, o con mi ayuda verbal, un consejo, un acto de caridad, enseñar de que no sabe, las 14 obras de misericordia. Todo esto, queridos hermanos, que nos ayude a salvar nuestra alma por la gracia de Jesucristo, que nos dé ese bautismo. Claro, no es para todos, es para algunos, es para muchos. Así que ojalá nos encontremos entre esos muchos. Vamos a pedirle a Dios que nos tenga contemplado en esos muchos y que podamos salvarnos nosotros y nuestras familias. Así que Dios los bendiga, queridos hermanos. Ya nos veremos en otra ocasión. Chao, bye.